Buenas tardes, mi nombre es Mayra Hernández del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial, para la materia de Estadística Inferencial, Unidad 2, con el tema 4, Probabilidad y Distribución de Probabilidad Discreta, con el profesor Ingeniero Juan Morales. En este capítulo de probabilidad vemos el 4.2, conceptos básicos de la probabilidad. Vamos a ver algunas definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. Aquí P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos, P de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Hay tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La primera es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. La segunda es el método clásico de la probabilidad. Aquí requiere resultados igualmente probables. Y la tercera es las probabilidades subjetivas. Ejercicio número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, probabilidad de A o P de A se estima de la siguiente forma. P de A es igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Por ejemplo, en este problema, probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, y esto es según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. La probabilidad de un accidente, dijimos con la fórmula de arriba, sería número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles que nos presenta el problema. Entonces sería los 6.511.100 sobre los 135.670.000, que nos da un resultado de 0.048. Aquí hay una nota y nos dice que no es posible realizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente o ausencia del mismo, pues no son igualmente probables. O hay o no hay accidentes. Okay. El segundo, el método clásico de la probabilidad. Aquí es donde nos mencionaba que requiere resultados igualmente probables. Nos dice, suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la probabilidad de A nos dice que es el número igual al número de formas en que puede ocurrir A, que se denota con una S, y sobre el número de eventos simples diferentes, que se denota con una N. Por ejemplo, la probabilidad de ganar el premio mayor. Nos dice determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Si tomamos nuestra calculadora y calculamos 60 combinación 6, tenemos 50.063.860. La probabilidad de que esto ocurra nos da entonces 0.0000002. Probabilidades subjetivas. La probabilidad de A del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Por ejemplo, la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Aquí nos dicen los expertos que en eventos pasados que junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer la estimación de la probabilidad. Y nos menciona que hasta la publicación del libro donde se tomó el ejemplo, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Ejercicio número 2.
Analiza la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Y nos da un listado de las probabilidades que pueden ser en el primer hijo, en el segundo hijo, en el tercer hijo, y nos dice que calcule la probabilidad de cada evento. La probabilidad de A, de nuevo, nos dice que es el número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples diferentes. Entonces nos dice el inciso A, que haya exactamente una niña, número de formas en que puede ocurrir una niña. Aquí, en la primera situación, pues son todos los niños. Aquí sería la primer niña. Exactamente una niña. Aquí tenemos un caso donde hay una niña, aquí tenemos otro caso donde hay una niña y este es el último caso donde hay una niña. Entonces son 3 de las 8 ocasiones diferentes. Entonces nos dice que es 3 sobre 8 es igual a .375. Si lo hacemos en porcentaje es 37.5. También nos dice el inciso B, probabilidades que haya exactamente 2 niñas. Pues ahora vamos a buscar donde se encuentran 2 niñas. Sería un caso y este sería el otro caso. Entonces serían 2 de 8. Perdón, 3 de 8. ¿Dónde está? Aquí está la 1, 2 niñas. Serían igual otra vez 3 de 8 y sería pues la misma probabilidad, 37.5. Y el caso en que todos sean niñas, pues ese sería solamente un caso, que sería todas niñas, los 3 embarazos. Es 1 sobre 8, es de 0.125 o 12.5%. 4.3, la regla de la suma. Vamos a ver la notación. Nos dice que un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A, que sería esta gris, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la sección intermedia, que es donde se encuentran los dos. Probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad en un solo ensayo que ocurre el evento A o ocurre el evento B o ambos ocurren. La probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad B denota la probabilidad de que B ocurra. La probabilidad A y B o probabilidad intersección B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran al mismo tiempo, que sería solo la sección intermedia. Regla intuitiva de la suma. Para obtener probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que se puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. La probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Nos dice aquí que los eventos A y B son disjuntos o son mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, el área total aquí sería 1, que sería todo el recuadro. La probabilidad es A, la probabilidad de B, aquí vemos que no hay una intersección donde se juntan. Por lo tanto, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí vamos a ver otras definiciones y nos dice que el complemento de un evento A, denotado con A y esta línea sobre ella, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. La regla de la suma para eventos complementarios disjuntos. La probabilidad de A o el complemento de A es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento, igual a 1. A sería aquí, el gris claro, y el complemento sería todo lo que está fuera de él, que nos lleva a la unidad. Ejercicio 1. Prueba del polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Tenemos esta tabla donde nos dice el sujeto realmente mintió
y nos da aquí las respuestas y nos dice, en la situación donde el resultado de prueba fue positivo, no mintió, 15. Sí mintió, 42. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió. Aquí nos dio falso positivo, verdadero positivo. Resultado de prueba negativo, 32 nos, 9 sí mintió. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió, nos dio un verdadero negativo porque no mintió y nos dio falso negativo porque dice que 9 sí mintieron cuando no mintieron. La solución de este problema nos dice que la probabilidad de negativo o no mintió que tenemos aquí, aquí, más la probabilidad de no mintió, menos la probabilidad de negativo intersección no mintió, sobre el total del espacio muestral. Por lo tanto, probabilidad de negativo. Probabilidad de negativo lo encontramos aquí en esta sección y son tanto los 32 como los 9, por eso se suman. Más la probabilidad de que no haya mentido. La probabilidad de que no haya mentido, aquí está, no mintió. Entonces, es esta columna. Son 15 más 32. Y luego nos dice que hay que restarle la intersección. Pues, ¿cuál intersección? La intersección entre negativo y no mintió. Esta es aquí. No mintió, negativo, 32. Entre el total, y dijimos que el total eran 98 personas. 32 más 9 serían 41, más 16 más 32, que son 47, menos 32, entre 98. Nos queda esta suma y la resta en 56 sobre 98 y nos da un resultado de .5714. El ejercicio número 2 nos toma los mismos datos, pero ahora nos cambia el problema o la pregunta. Nos dice, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo, que es lo mismo que el anterior, o haya mentido. Ahora nos cambia esta situación. Entonces, la solución al problema es probabilidad que sea negativo. Recordamos lo mismo que el anterior, negativo, son 32 más 9, aquí lo tenemos. Más la probabilidad de si mintió, es donde cambia el problema. Si mintió son 42 más 9, menos la intersección de negativo y si mintió. Es negativo y si mintió, 9, entre 98, y haciendo nuestros cálculos son 32 más 9, 41, 42 más 9, 51, 41 más 51 menos 9 nos dan 83 entre 98 y el total es .8469. En nuestro tema 4.4, la regla de la multiplicación. Notación de la regla de la multiplicación, pues nos dice que P de A y B es igual a P, que es el evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A, por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B, que refleje la ocurrencia del evento A. Notación para la probabilidad condicional. Bueno, esto se denota con esta línea entre B y A y dice probabilidad de BA, representada por la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer BA como B dado que A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos, A y B, son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia de otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son entonces dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. La regla formal de la multiplicación. Aquí vemos P de A y B es igual a P de A por la probabilidad de P dado que A. La regla intuitiva de la multiplicación. Tenemos
P de A y B, regla de la multiplicación, nos dice que A y B son independientes si P de A y B es igual a PA por la probabilidad de B. Y nos dice que no si la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que B cuando A ya ocurrió. Por ejemplo, ejercicio 1. Nos dice control de calidad de la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan. Aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker and ICD Generator Malfunctions de Micel et al. Journal of the American Medical Association, Volume 295, Number 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos para este problema y nos dice que incluye 3 que funcionan bien, y vamos a denotarlos por B mayúscula, bien, y 2 que son defectuosos, denotados por D, defectuoso. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar de esos 5 para realizar un experimento. Nos dice, calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utiliza los siguientes supuestos. Inciso A. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Sacamos el primero, lo regresamos y hacemos nuestra segunda selección. Y también nos dice que utilicemos el supuesto donde se suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que se toma el primer marcapaso y sin regresarlo tomamos el segundo marcapaso. Antes de proceder y para tener mayor claridad, será útil visualizar los 3 marcapasos de la siguiente manera. BBB serían los 3 buenos y DD 2 defectuosos por un total de 5 de la muestra. Veamos el inciso A. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero, siguen estando los 5. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien, las B mayúscula, y 2 defectuosos, las D mayúscula. De manera que obtenemos la probabilidad de que ocurra A, tenemos 3 buenos y 2 defectuosos, y la probabilidad de B, puesto que al tomar la primera la regresamos, tenemos todavía 3 buenos y 2 defectuosos. Probabilidad del primer marcapaso es B y el segundo marcapaso es B. Ok. ¿Cuántos buenos podemos sacar en la primera toma de la muestra? Si tenemos 3 buenos y 2 malos, de los 5, entonces 3 buenos sobre 5, que es el total, por la probabilidad de B. En la segunda toma de muestra, como lo regresamos, seguimos teniendo los 3 buenos dentro de los 5 sobre los 5, que es el total. Y estos son 3 quintos por 3 quintos igual a 9/25, que nos da 0.36. En el inciso B nos dice, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionaban bien. Después de elegir el marcapasos que funciona bien en la primera selección, ya solo nos quedan 2 que funcionan bien y 2 que funcionan mal, entonces ya cambió. La probabilidad de A lo vemos de la siguiente manera, tenemos 3 oportunidades de sacar 1 bueno y 2 defectuosos, pero en la segunda, puesto que ya salió el primer bueno, que era lo que buscábamos, tenemos ya solo 2 buenos sobre 2 defectuosos. Entonces esto nos dice, la primera es 3 buenos sobre 5, teníamos todo completo, pero la segunda ya se vio afectada, ya solo me quedan 2 buenos con 2 defectuosos. Entonces 3 quintos por 2 cuartos es igual a 6/20 y esto nos da 0.3 de probabilidad. En el ejercicio 2 nos dice, Willing Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos, que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Inciso A, si se selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Nótese que aquí no nos dice que hay reemplazo, entonces vamos a tomar un neumático
y se va a ver afectado el total. En el primer neumático, puesto que hay 200 que son defectuosos, hay 4.800 buenos. Entonces tenemos la probabilidad de sacar 4.800 buenos de 5.000 que son el total, y esto nos da 0.96. Pero para el segundo ya quitamos uno, con el que nos quedamos. Ese se resta de los buenos porque salió bueno, pero se resta también del total porque ya no tenemos 5.000. Entonces son 4.799 sobre 4.999 y nos da 0.95999. Para el tercer neumático ahora restamos otra vez uno de los buenos, que nos da 4.798, y uno del total, sobre 4.998, y nos da 0.95998. Y este es el cuarto neumático, perdón. Para el cuarto neumático, pues otra vez restamos desde nuestra última selección y tenemos 4.799 sobre 4.997 y nos da 0.95997. Ahora multiplicamos nuestros resultados y nos da 0.8847, que en porcentaje representa el 88.47%. Vamos con el siguiente tema. Nos dice el capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. 5.2, variables aleatorias, y vemos algunas definiciones. Una variable aleatoria es aquella, casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado al azar para cada resultado de un procedimiento. Ahora, una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o también como fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Hay algunos requisitos de una distribución de probabilidad y son los siguientes. Nos dice que la sumatoria de la probabilidad de X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. La probabilidad para cada valor individual es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común es a la media más 2 sigma y el valor mínimo es la media menos 2 sigma. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Por eso es que se le suman o se le restan 2 a la media. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras de 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Nos dice el número 1, número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en N ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: P de X o más
menor o igual que 0.05. 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en N ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con la probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: P de X o menos menor o igual que 0.05. El valor de 0.05 no es tampoco absolutamente rígido. Se podrán usar otros valores como el 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Aquí vienen unas definiciones y nos dice que la media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. Y aquí hay una nota también donde nos dice que no es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X todos son enteros. Tenemos el ejemplo del ejercicio número 1 aquí de la genética de vástagos. Considera los vástagos de guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3 de 4 o 0.75, porque aquí hay 1, 2, 3 de 4 donde ya no hay verde. 0.75, es decir, la probabilidad de verde. Nos dice genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones, y dice la media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utiliza estos resultados. Estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Solución con la regla práctica, pues al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El máximo común, dijimos que era la media más 2 veces la desviación, que es igual a 3.8, la media, no lo dio el problema. Y nos dice que la desviación estándar es 1, también no lo dio el problema. Entonces, como es 2 sigma, nos da 3.8 más 2 por 1, 2, serían 5.8. Y el mínimo, pues se le resta. Entonces, 3.8 menos 2.1, 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera del rango de valores, quedaría abajo de este. El mínimo es 1.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes es 5. Ejemplo 2. Identificación de resultados inusuales con probabilidad. Nos dice, utiliza las probabilidades de determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde de 0.75. Dice, para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Aquí está nuestro problema. Voy a abrir Minitab.
Ok. Ok. Esto lo voy a cerrar. Es esto y este. Ok, para esto entonces nos vamos a ir a calcular probability and distribution, nos vamos a ir a binomial y aquí vamos a usar probabilidad. Vamos a utilizar en probabilidad o el number of trials, vamos a utilizar 5 porque son los que tenemos, 5 datos. El evento es 0.75, que era también ya un dato dado. Y aquí vamos a quitar esto y vamos a escoger nuestros primeros datos. ¿Ok? Nos dice probabilidad, probability density function. Con 0.75 nos dice que son los mismos datos que ya tenemos aquí, los podemos revisar contra el problema. Y nos dice, para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con varias verdes, hay que hacer esta cuenta. Entonces nos dice, probabilidad de 1 o menos es 0.15 más 0.001, que es 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor, la probabilidad de 1 aquí está, que sería 0.15 y se redondea cuando le sumamos el 2 perdón, cuando le sumamos el 0.001. Entonces nos dice que puesto, pues no, mi respuesta más bien sería que puesto que la probabilidad de 0.0016 es menor que 0.05, entonces yo concluyo que el resultado de que una planta o un guisante con vainas verdes es inusualmente bajo, porque hay muy poca probabilidad de que 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. En el ejercicio número 2 nos dice, utiliza las probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando se utilizan 8 vástagos, en este caso, de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando otra vez en cuenta el 0.75. Entonces vamos de nuevo a calcular probability distribution, binomial, otra vez probabilidad, pero ahora son 8 y este dato es el mismo, pero aquí ya no, porque como tenemos 8 tenemos que tomar nuestra segunda. Ok, nos da este, que igual ya lo extraímos por acá. Entonces aquí podemos ver el inciso A, calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. La probabilidad de obtener 3 guisantes con vainas verdes, aquí está, la probabilidad es de 0.023071. Aquí está, 3 guisantes, 0.023071. Entonces esto ya en porcentaje es de 2.31. Entonces, como 2.31 sí es menor que el 5%, se concluye que el resultado de que 3 plantas de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Entonces hay muy poca probabilidad del 2.31 de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Para obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes, le restamos, 3 o menos, entonces tendríamos que sumar las 3 o menos, sería el 3, el 2, el 1 y el 0. Aquí está la probabilidad del 3, del 2, del 1 y del 0, nos da 0.027297, que sería igual a 2.73%. Entonces, ya que la probabilidad de 2.76 es menor que 5%, concluimos que el resultado de 3 o menos plantas de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Entonces, también hay muy poca probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. 5.3 nos dice la distribución de probabilidad binomial. Perdón. Definiciones nos dice,
Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamados éxitos y fracasos. Y el cuarto nos dice que la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. La notación para distribuciones de probabilidad binomial. Dice E y F es éxito y fracaso, denotan las 2 categorías posibles de todos los resultados. Nos dice P de E es igual a P minúscula, probabilidad de un éxito. P de F es igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de fracaso. N nos denota el número fijo de ensayos. X nos denota el número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N. P nos denota la probabilidad de éxito en uno de N ensayos. Q nos denota la probabilidad de fracaso en uno de N ensayos y P de X nos denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Como definiciones tenemos que el término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene connotación positiva. Cualquiera de las 2 categorías posibles puede denominarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95 y nos da 0.05. Siempre que se utilice una distribución de probabilidad binomial, hay que asegurarse de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como éxito. El ejercicio nos dice donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar, N igual a 5 y P igual a 0.45. Para esto sacamos estas tablas de la siguiente manera. En Minitab vamos a de nuevo calcular probability distribution, binomio, otra vez probabilidad. Aquí van a ser 5 y aquí son, dijimos, 0.45 dado por el problema. Este sería C4. No lo veo. Listo. Y me da estos resultados. Aquí están. Vamos a hacer también de una vez la acumulativa, solo para ya venirnos a la presentación. Y nos dice, para el siguiente sería otra vez calcular probability distribution binomio, solo que en este caso vamos a hacer la acumulativa y nos da aquí los datos extraídos, los tenemos aquí. Y probability density function y cumulative distribution function. Entonces, lo único que está haciendo en este es que nos va sumando hasta la unidad. Aquí son el valor de cada uno y aquí, por ejemplo, 0.05 más 0.20 de 58, vemos que es 0.25, más el siguiente sería 0.59, más el siguiente 0.86, más el siguiente 0.98 hasta la unidad. Entonces dice, la calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. La probabilidad de que al menos uno está aquí. Entonces nos dice que es 0.25622, que es igual a 25.6%. Nos dice, calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan la sangre del grupo O. Podríamos sumar al menos 3, el tercero, el segundo, el de 1 y el de que 0 tengan, pero ya lo tenemos aquí en la acumulativa. Es 0.86878, que es 86.88%, y calcule, el problema nos dice, calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, la probabilidad de que los 5 tengan solamente esta, porque no nos dice al menos, nos dice específicamente del 5, entonces es 0.9815,
es el 1 entero menos el punto 9815 del cuarto y nos da el punto 185, nos vamos directamente aquí. Puede ser cualquiera de las dos formas. Se calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. 2 o más sería 1 menos el punto 25622 que tenemos aquí, el 1 menos el punto 25. ¿Por qué? Porque nos dice 2 o más, o sea, nos dice el 2, el 3, el 4, el 5. Podríamos sumar 2, 3, 4 y 5, o podemos tomar el 5, que es el mayor, y restarle las que no nos está pidiendo. No nos está pidiendo ni la del 1 ni la del 0. Y nos da punto 74, 378, que es igual a 74.38%. Se calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan la sangre del grupo O. Pues es sencillo. Cuando es exactamente, nos vamos al que no es acumulativo, punto 3369. O podemos tomar otra vez, aquí tomaríamos la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Exactamente 2 podemos tomar. Aquí creo que tomamos .59, el del 2 y le restamos el del 0 y el del 1. Y es de 33.69 y calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores. Aquí solo necesita el 2, el 3 y el 4. Sumamos el 2, el 3 y el 4 y tenemos el 32.53. En el ejercicio 2, este es de color de ojos café. Dice: el color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University, si se seleccionan al azar 14 personas, calculen las siguientes probabilidades. Nos da aquí las preguntas. Vamos a traernos estos datos. En este caso el 40% es 0.4 y son 14 personas. Entonces vamos a calcular probabilidad, binomio. Vamos de nuevo con el primero y dijimos que eran 14 y 0.4. No. Ok, extraídos tenemos estos datos y nos dice, calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces nos dice la probabilidad de al menos 8. Al menos 8 es 0.94168, que es igual a 94.17. La probabilidad de que exactamente 12 de las 14, exactamente 12, sería este .000550 o 0.06%. La probabilidad de que 14 personas tengan los ojos color café, pues de que solamente 14 sea esta, .000003. Y la probabilidad de que 10 o más, la 10, la 11, 12, 13 y 14, sería 1 menos la 9. Y la 9 es .98249, nos da .01751, y esto es igual a 1.75%. El 5.4, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Nos dice fórmula para distribuciones binomiales. Nos dice U denota la media en una distribución binomial. Nos dice sigma al cuadrado denota la varianza de la distribución binomial, sigma denota la desviación estándar de una distribución binomial,
N, el número fijo de ensayos, P, la probabilidad de éxito en uno de N ensayos, Q, la probabilidad de fracaso en uno de N ensayos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media más de 2 desviaciones. Es importante saber que el uso del número 2, y esto es lo mismo que vimos anteriormente. Dice el ejemplo, genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendría vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces vamos a multiplicar aquí 580 vástagos por 0.75 es igual a 435. Aquí tenemos por fórmula, que son las que veíamos aquí arriba, la varianza de la distribución binomial nos dice que es 580 vástagos por 0.75 por la diferencia de 0.25 a la unidad sería 108.75. Y aquí a este resultado sacamos la raíz cuadrada y nos da 10.42, la desviación estándar. Utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de los guisantes con vainas verdes. Con base en estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel es 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Dice, esto sugiere que el valor de 75 propuesto por Mendel es erróneo. Entonces el valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones. La media dijimos que era 435 como lo calculamos aquí arriba. Menos 2 desviaciones, menos 2 por 10.42, nuestra desviación es igual a 414.16. Y el valor máximo común sería la media, nuevamente 435 más 2 desviaciones, 2 por 10 sería 455.84. Entonces, el resultado no es inusual, ya que como podemos ver anteriormente se encuentra entre los límites establecidos. No es erróneo el dato de 75, porque está dentro de los límites, nos dijo que eran 428, y 428 se encuentra entre estos dos. Para el ejercicio 2 nos dice votaciones de las elecciones. Dice, en una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Nos dice, calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. Entonces es 1.002 por 0.61 es igual a 611.22, nuestra media. Luego tenemos por fórmula el 1.002 por 0.61 por la diferencia, que es 0.39, 238.32, y la raíz de esto, que sería nuestra desviación estándar, es de 15.44. Tomando estos datos en cuenta, nos dice, en la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que había votado en la última elección presidencial, según los datos del ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Y por qué? Bueno, pues yo digo que no es congruente con la tasa real de votos, ya que el 61% es equivalente a 611.22 votantes, y eso se está comparando contra 701 votantes. Entonces, nos dice que con base en estos resultados, nos pregunta, ¿parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron? Y pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque evidentemente algunos están mintiendo, están diciendo que votaron más de los que en realidad hay una diferencia de los que en realidad votaron. Distribuciones de probabilidad de Poisson. Como definición decimos aquí que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo.
El intervalo puede ser tiempo, puede ser distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad del evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula P de X igual a la media a la X por la E a la menos media sobre X, donde la E es al 2.71828 más o menos. Requisitos de la distribución de Poisson nos dice que la variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2, que las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí y las ocurrencias también deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de distribución de Poisson, la media se denota por esta M, la desviación estándar. Sigma es igual a la raíz de la media. Diferencias entre distribución de Poisson contra distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, 2, como lo vimos anteriormente, pero los valores posibles de x en una distribución de Poisson son 0, 1, 2, sin límite superior. Este es hasta n. La distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial se utiliza para aproximar la binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. N tiene que ser mayor o igual que 100 y n por p tiene que ser menor o igual que 10. Aquí está el primer ejercicio de terremotos. Nos dice que en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo, según datos de World Almanac and Books of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Sería 93 entre 100.93 para la media. Y nos dice si P de X es la probabilidad de que X terremotos en un año elegido al azar. Calcule P de 0, P de 1, P de 2. Y nos vamos a punto 93. Sacamos igual como sacamos las otras funciones, pero ahora es en calcular y es otra vez probability, Poisson. Aquí lo tenemos. Extraído está los resultados reales. Nos dice los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 grandes terremotos; 31 años, 1 gran terremoto; en 13 años, 2 grandes terremotos. Bueno, lo vamos comparando. 47 años, 0 terremotos en punto 39, se acerca. 1 terremoto en 31 años, 1 en punto 36, se acerca. 2 en 13, 2 en punto 17, 5, 3 en 5, 3 en punto 5. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, entonces, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Yo pienso que sí, ya que los resultados son muy cercanos, y opino que sí es un buen modelo en este caso. Para el ejercicio 2, nos dice muertes por homicidio. Dice, en un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a classroom note on the Poisson distribution, a model for homicidal deaths in Richmond, Virginia for 1991, de Winston A. Richards en Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 3 o 4, son 5. Entonces, 116 muertes en un año, 365 días, es punto 32. Sabiendo esto, vamos a calcular probability Poisson, punto 32.
de doble clic, perdón. Y lo extraemos, aquí tenemos el dato. Dice, compara las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. En 268 días, ningún homicidio. 0 días en punto 70, 0 homicidios en punto 72, ya no cuadra. Un homicidio en 79 días, 1 en punto 23, ya no cuadra. 2 homicidios en 17 días, 2 en punto 03, pues no cuadra. Entonces la distribución de Poisson es un buen modelo, en este caso yo pienso que no. Los resultados de la distribución de Poisson son muy erráticos comparados con los reales, no se comparan tal como lo hacían con los terremotos. Ok, entonces esto sería todo por esta parte y vamos a revisar nuestro avance. A manera de recordar un poco, el planteamiento de mi problema era de nuevo, mi empresa, recordando un poco, pues se realizan productos de irrigación. Este es un producto que por el momento, el producto, tenemos órdenes abiertas, tenemos órdenes cerradas y órdenes canceladas porque es un producto que tiene un problema en este momento y tiene un hold de producción. Revisamos los datos generales en aquella ocasión, en la primera unidad, y veíamos estos números. Me voy a adelantar porque los vuelvo a comparar aquí hacia nuestro avance 2. Entonces, los datos generales de este avance, tenemos ahora las abiertas son 341 con una cantidad de piezas de 1.265.001. Este representa un porcentaje de órdenes del 42.15 con un costo de 143.815.50. Las cerradas son 422, que en cantidad de piezas son 998.620, representan el 52.16% de órdenes y en costos son 250.094.43 y en canceladas tenemos 46. Cantidad de piezas son 5.001.500, que es el 5.69 y representan en costo a $90.721.75. Entonces tenemos un total de órdenes de 809, la cantidad de piezas de 2.765.121 y en dinero un costo de $484.631.28. Esto es de nuestra primera presentación y podemos ver aquí cómo se comparan. Teníamos órdenes abiertas 276, ahora tenemos 341, pero podemos ver que hemos cerrado o hemos logrado sacar producto y por lo tanto se han cumplido muchísimas más órdenes, se han logrado concretar y cerrar, y entre las canceladas pues sí ha subido un poco. Aquí más visualmente y con la ayuda del Minitab, esto es como lo teníamos en el primer parcial, en la primera unidad, y ahora desde entonces hasta la fecha podemos ver cómo las canceladas han disminuido, lo cual es bueno. Podemos ver que las abiertas tenemos un 42.1, han bajado las abiertas porque se han cerrado y muy bueno que no ha sido porque se han cancelado. El costo en dinero, eso es lo que representan. 176.649 contra 143.000 que debemos en este momento, y luego tenemos aquí las cerradas que hemos logrado, todo este dinero ya es ganado. Estas pues todavía están en pendiente de que se cancelen o no, y perdimos un poco en las canceladas, aunque no se cancelaron tantas, se canceló una muy grande y por lo tanto lo podemos ver aquí, una muy grande de 400.000 piezas fue esa específica. Entonces fue la única cancelación que afectó mayormente, y podemos ver aquí que de las abiertas de tener 341, pues desde que comenzó el problema hasta diciembre representaban un 52.47%, esto bajó, lo cual es bueno, por eso está en verde aquí, al 42.15, al término del 2018 teníamos que era el 52.47,
Y en el primer bimestre pues hemos logrado disminuir al 42.15. En las cerradas de 40.30 donde estábamos en el 2018, en el primer bimestre, pues hemos logrado aumentar ese porcentaje a 52.16, lo que es muy bueno, hemos logrado cumplir algunas órdenes más. Y en las canceladas también bajó, entonces vamos muy bien. De 7.22 bajó a 5.69 que tenemos para el primer bimestre. Entonces, como avance para esta segunda unidad de mi proyecto, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.